¿Sabías que hay 3 hombres en la Biblia que experimentaron la muerte? Sí. Desafiaron lo inevitable y se convirtieron en un misterio que hasta hoy impacta al mundo. Quédate, porque hoy te revelaré quiénes son y qué les hizo según las Escrituras. Jamás inmortales. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. 3 personas en la Biblia que nunca murieron. Número 1. Elías. Durante uno de los periodos más oscuros de Israel, Dios llamó a Elías. En esos tiempos, Israel enfrentaba la tiranía de uno de sus peores reyes, Acab. Elías, un Tishbite de Galid en la región de Transjordania, se destacó como uno de los profetas más grandes de Israel. Su vida fue tan notable que los libros de Reyes relatan más sobre él que sobre muchos de los mismos reyes. A pesar de que no se escribió un libro en su honor, su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo catapultó a la fama. El rey Acab había introducido la idolatría en un sistema que debía ser guiado por la voluntad de Dios, ya que los israelitas eran su pueblo. Mientras Israel sufría bajo un mal gobierno, Elías representaba un tipo diferente de liderazgo. Sin conexiones con el establecimiento político ni con la familia real, poseía la valentía de hablar la verdad al poder terrenal sin ser cooptado ni corrompido. Elías era un hombre valiente que defendía la verdad, sin importar quién estuviera al mando, simbolizando un reino completamente distinto con un propósito muy diferente. Su vida parecía alcanzar el pináculo de las hazañas heroicas, casi más allá de lo creíble. Aunque humilde de corazón, estaba destinado a superar a todos, a evitar la muerte. La partida inmortal de Elías lo coloca en la escasa categoría de aquellos que nunca mueren, aunque no se nos dice cuándo o cómo Dios llevó a cabo esto. El contexto revela que Elías fue informado de su inminente partida. Dios lo reveló a los hijos de los profetas y a Eliseo, su amigo cercano y sucesor divinamente elegido, como se detalla en 2 Reyes 2:1-12. Cuando el Señor estaba a punto de llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo se dirigían desde Gilgal. Habíamos llegado al último día de Elías en la tierra, un día en que sería llevado en un torbellino. El término hebreo aquí también puede traducirse como una ráfaga en un momento ventoso, un movimiento de barrido. En un instante, Elías sería arrebatado y dejaría esta tierra para estar en la presencia de Dios. Dios no solo le había revelado a Elías que esto sucedería y cómo, sino también dónde. Esto explica por qué vemos a Elías apresurándose hacia el Jordán. Al leer la narrativa, imagina la escena que se desarrolla en 2 Reyes 2:2-6. Elías le dijo a Eliseo, «Por favor, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió, «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Así que bajaron a Betel. Los hijos de los profetas en Betel se acercaron a Eliseo y le dijeron, «¿Sabes que el Señor te quitará a tu amo hoy?» Él respondió, «Sí, lo sé, no hables de eso». Elías le dijo a Eliseo, «Por favor, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero él insistió, «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Así que llegaron a Jericó. Los hijos de los profetas en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, «¿Sabes que el Señor te quitará a tu amo hoy?» Y él respondió, «Sí, lo sé, no hables de eso». Elías le dijo, «Por favor, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero él dijo, «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Así que los dos se fueron. Los hijos de los profetas le hicieron a Eliseo la misma pregunta tanto en Betel como en Jericó. «¿Sabes que el Señor te quitará a tu Señor hoy?» Eliseo respondió de la misma manera en ambas ocasiones. «Sí, ahora lo sé, por favor, cállate». Gilgal fue el punto de partida según Josué 4. Allí se estableció el campamento de los hijos de Israel después de cruzar el Jordán hacia Canaán. Si recuerdas tu historia bíblica, este fue el lugar donde estaban seguros y a salvo, justo antes de comenzar su invasión al territorio enemigo. Gilgal marcó el inicio del último viaje de Elías. Su siguiente parada fue Betel, un lugar de oración, que significa la casa de Dios. Finalmente, Elías llegó al Jordán, un lugar que simbolizaba no solo la muerte física, sino también la muerte del yo. Cuando llegaron al Jordán, Eliseo le dijo a Elías, «Como el Señor vive, no te dejaré». Elías había intentado distanciarse de Eliseo desde Gilgal, no porque quisiera deshacerse de él, sino para poner a prueba a su cercano compañero y futuro sucesor. Cuando los dos hombres llegaron al Jordán, la escena cambió abruptamente.
Ahora se avecinaba el evento milagroso, como se relata en 2 Reyes 2, 7, 10. 50 hombres de los hijos de los profetas también fueron y se pusieron frente a ellos para observar a la distancia. Los dos se pararon junto al Jordán, y Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de un lado a otro, permitiendo que ambos cruzaran en seco. Y cuando habían cruzado, Elías se dirigió a Eliseo y le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti antes de que yo sea llevado de tu lado? Eliseo, con fervor en su corazón, respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu repose sobre mí. Elías le contestó: has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado, así será para ti. De lo contrario, no será así. Este momento evoca el milagro de hace siglos, cuando Dios dividió el Mar Rojo, permitiendo que Moisés y los hijos de Israel cruzaran en seco. Ahora, las aguas del Jordán se separaron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran el río sobre tierra firme. Luego, Elías se volvió hacia su amigo y le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti antes de que el Señor me lleve de esta tierra? En 1 Reyes 2:11, en la Biblia amplificada, se narra que mientras continuaban hablando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego, separándolos, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. ¡Qué maravilla! Caminaban juntos, conversando, sin predicaciones ni profecías, solo dos amigos cercanos disfrutando de su compañía. En un instante, un carro de fuego y caballos de fuego se manifestaron, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. La Biblia dice que así, en un abrir y cerrar de ojos, él ascendió. En 2 Reyes 2, 12, 15, Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Y al no ver más a Elías, rasgó sus vestiduras en señal de dolor. Recogió el manto de Elías que había caído y regresó, plantándose a la orilla del Jordán. Golpeó las aguas con el manto y preguntó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Al golpear las aguas, éstas se dividieron, y Eliseo cruzó. Los hijos de los profetas que observaban desde Jericó exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y se acercaron a él, inclinándose con respeto. El pacto de no muerte de Elías se activó de repente. Nada de Dios muere. Cuando un hombre o una mujer de Dios parte, a menudo olvidamos esto. Eliseo es un brillante ejemplo de que Dios siempre tiene un plan. A lo largo de las eras ha tenido a sus hombres y mujeres para continuar su obra. Dios nunca se ha frustrado preguntándose qué hará su pueblo ahora que Él se ha ido. Nuestro Creador es todopoderoso y siempre tiene abundancia. Eliseo, aunque sorprendido por un momento, se agachó y recogió el manto del profeta, recordando las palabras de Elías. Cruzó de nuevo el Jordán, reclamando el poder que ahora le pertenecía, y comenzó su propio ministerio profético. Desde ese instante, el plan de Dios nunca vaciló. Sale Elías. Entra Eliseo. Enoc, la primera mención de él se encuentra en Génesis capítulo 5. Hubo un Enoc, hijo de Caín, pero no es el mismo. En Génesis 5:21, se dice que cuando Enoc había vivido 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Según nuestro entendimiento bíblico, Matusalén fue el hombre más longevo registrado en las Escrituras. Al estudiar las genealogías en la Biblia, descubrimos que Enoc fue el bisabuelo de Noé. En Judas 14 se menciona que Enoc, en la 7ª generación desde Adán, profetizó diciendo: «Mira, el Señor vino con miríadas de sus santos». Judas 4 advierte sobre el juicio venidero del Señor. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de la decadencia moral de los días de Noé, proclamando el juicio en una era donde muchos solo registraban su nacimiento y el de sus hijos. Enoc es como un soplo de aire fresco. Su testimonio, aunque breve, es profundo y significativo. Su vida ha proporcionado un modelo para innumerables personas a lo largo de generaciones, enseñándonos a vivir para la audiencia de uno, a buscar con pasión una comunión íntima con Dios, sabiendo que al hacerlo experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. En Génesis 5, 18, 24, se narra que cuando Jared tenía 162 años, se convirtió en padre de Enoc. Jared vivió 800 años después del nacimiento de Enoc y tuvo otros hijos e hijas, alcanzando una vida de 962 años. Cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén.
Enoc caminó en comunión habitual con Dios durante 300 años después del nacimiento de Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. En reverente temor y obediencia, Enoc caminó con Dios y no fue hallado entre los hombres, porque Dios se lo llevó para estar en casa. Con él, el caso de Enoc se erige como el primer rapto documentado, un momento en que Dios lo llevó consigo, tal vez porque su comunión era tan intensa que la presencia divina lo envolvió y lo transportó a otro lugar. El libro de Hebreos menciona a aquellos hombres de los cuales este mundo no era digno. Hebreos 11, versículos 5 al 6, en la Biblia amplificada, nos dice que por fe Dios se complació en Enoc, quien fue arrebatado y llevado al cielo, evitando así el atisbo de la muerte. No fue encontrado porque Dios lo había llevado, y antes de su ascenso, recibió el testimonio aún registrado de que había caminado con Dios y le había agradado. Sin embargo, es fundamental recordar que sin fe es imposible caminar con Dios y agradarlo, ya que quien se acerca a Él debe creer en su existencia y en que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad y dedicación. Es un consuelo profundo saber que Dios siempre proveerá lo suficiente y abundantemente para los suyos, cuidando de nosotros con ternura hasta que florezcamos de manera milagrosa. 2 Crónicas 16, versículo 9, en la Biblia amplificada, nos recuerda que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Has actuado imprudentemente en esto. Por lo tanto, de ahora en adelante enfrentarás guerras. Mientras el Padre derrama su bondad sobre nosotros para vernos crecer, lo que realmente anhela de nosotros es una respuesta honesta y sincera al amor que nos ofrece. Pero ha llegado el tiempo, y ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, desde el corazón y el ser interior, y en verdad, porque el Padre busca a tales personas para que sean sus adoradores. Dios es espíritu, la fuente de vida, aunque invisible para la humanidad, y aquellos que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Como se menciona en Juan 4, versículos 23 al 24. Dios siempre está en busca de semillas fieles y leales, que vivirán sus vidas completamente para Él. Estos son los instrumentos a través de los cuales puede manifestar su gloria. Enoc, según las Escrituras, no compartió el destino de Adán y el resto de sus descendientes. Él no murió. Enoc es presentado como un ejemplo del rapto en el Nuevo Testamento. Un objetivo de la traducción de Enoc es enfatizar la verdad de las Escrituras. Hay una redención final para todos nosotros, que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Aunque la gran mayoría de los creyentes experimentará la muerte física, el ejemplo de Enoc brinda a los creyentes la esperanza de que finalmente triunfarán sobre la muerte. Ahora, en cuanto a los cristianos en los últimos tiempos, estamos entrando en la profecía registrada, una que aún está por cumplirse. Como está escrito, aunque muchos de nosotros, si no todos, no sabemos el momento exacto del regreso de Jesús, experimentaremos los dolores de la muerte. Los cristianos en los últimos tiempos también experimentarán un rapto. Es importante notar que en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, tanto los cristianos que han partido como los que aún están vivos participarán en este evento juntos. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, en la Biblia amplificada, nos dice: No queremos que sean creyentes desinformados acerca de los que duermen en la muerte, para que no se aflijan como los demás que no tienen esperanza más allá de esta vida presente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, de la misma manera, traerá consigo a los creyentes que han dormido en Jesús. Porque os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera entraremos en su presencia antes que aquellos creyentes que han dormido en la muerte. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con la voz del arcángel y con el toque de la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que vivimos y permanecemos en la tierra, seremos simultáneamente arrebatados junto con ellos, los resucitados, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, confortémonos y animémonos unos a otros con estas palabras sobre nuestra reunión con los creyentes que han partido. Así que, en cualquier caso, experimentaremos el rapto durante ese tiempo. Como Enoc, los cristianos serán arrebatados en el aire. Por lo tanto, una de las razones para la traslación de Enoc es que él prefigura una generación entera de creyentes que no gustarán la muerte. Ahora que conoces la increíble historia de estos hombres que nunca murieron, ¿te gustaría descubrir más misterios de la Biblia?
Haz clic aquí para ver nuestro próximo video lleno de revelaciones impactantes. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de este fascinante viaje. Nos vemos en el próximo